Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a dibujar un dragón estilo realista con lápices de grafito, así que vamos con el video. Bueno, para este tutorial vamos a utilizar diversos lápices de grafito desde los H hasta los B, también sobre un papel para dibujo de 106 gramos, así que como ven yo ya comienzo rápidamente trazando todo el tema del ala. Deben quedar más o menos simétricas, no a la perfección, pero sí que se asemejen lo suficiente. Entonces marcamos lo que son los huesos, la membrana. Aquí como pueden ver yo estoy utilizando un lápiz de la gama de los H. También pueden utilizar un lápiz F o un 2HB, no hay problema. Pero lo importante es que no marquen mucho el trazo porque después podemos borrar y si lo marcan mucho nos va a quedar feo. Entonces empezamos también a definir lo que es la parte de la cabeza, los dientes. Los dientes yo les recomiendo que los tracen de una manera bien rápida, o sea que no intenten borrar encima, porque la idea es que los dientes queden en alguna parte más o menos blancos o con algún tipo de brillo, y si empiezan a borrar mucho van a quedar más o menos opacos, van a quedar no realmente bien, entonces deben cuidar más o menos ese aspecto. También como pueden ver debajo de la cabeza yo marqué lo que es también una calavera, pero como pueden ver no quedó bien. Y claro, es por lo mismo que les estoy diciendo, o sea, en esta parte que es el boceto, podemos darnos ese tipo de libertades y dejarlas a medio terminar, no necesariamente que quede el trazo definitivo. Ahora sí, como les dije, los dientes, como ya los definimos bien, solo con un trazo, ahora sí empezamos a marcarlos bien con el portaminas 0,5 HB. Yo les recomiendo este portaminas por el hecho de que es bastante fino, y en esta parte, sobre todo de la cabeza, y más específicamente de la mandíbula, necesitamos un trazo que sea muy pequeño y muy definitivo, o sea que simplemente trazando una línea hacia abajo o hacia arriba nos quede más o menos bien. No nos sirve tanto un lápiz que sea fino pero que no tenga mucha oscuridad, entonces el portaminas es perfecto para esta tarea. Ahora sí empezamos a oscurecer también algunas partes de la cabeza que también tiene, por ejemplo, algunos cuernos, espinas, cosas por el estilo. Y bueno, como ven también empezamos a generalizar no solo en la cabeza sino que también en otras partes, por ejemplo lo que son las garras también. Ahora sí, como pudieron ver muy rápidamente, yo utilicé lo que es una lupa que me permite aumentar el detalle de la zona que estoy trabajando. Lo que pasa es que es tan pequeña que uno puede cometer grandes errores. Entonces si tienen una lupa se las recomiendo totalmente. También le agregué un poco de matiz, un matiz púrpura con algo de azul también. En este caso utilicé lápices Prismacolor Premier, pero en realidad fue solo esta parte, así que no importa, pueden utilizar cualquier lápiz, o sea, lápices de colores de cualquier marca, no va a haber problema en eso. Y también definimos algunos detalles de la cabeza, cicatrices, todo tipo de sombras. Como ven aquí yo sí les recomiendo un lápiz muy fino, como les dije. Entonces yo dije, bueno, podría utilizar quizás un lápiz B, pero eso es más para las partes oscuras. Por ejemplo, debajo de la cabeza, como pueden ver, es como si el dragón estuviese botando baba o se le estuviese desprendiendo carne o algo por el estilo del cuerpo. Y ahí sí que quise oscurecer mucho esa parte, y más que el portaminas que deja un oscuro más o menos brillante, o sea, no queda bien, utilicé un lápiz de la gama de los B. Y ahí sí les recomiendo un 4B o un 6B, mínimo un 4B para que el oscuro sea totalmente saturado, o sea un negro al máximo. También definimos lo que son las garras, que se parecen mucho a los dientes, así que por eso aproveché de terminarlas también. Es importante que no todo el dibujo quede muy oscuro, lo que pasa es que necesitamos crear un contraste que sea muy potente. Y claro, para que existan brillos hay que oscurecer mucho, pero que no se les vaya la mano tampoco, porque si oscurecemos todo va a quedar extremadamente plano el dibujo. Y créanme que yo sí he cometido errores también en algunos dibujos pasados que tengo,
oscurecí mucho lo que era el cuerpo de, por ejemplo, un animal, y no queda atractivo, queda como si realmente fuese muy tenue, o sea, no destaca nada. Para que destaque tiene que haber un contraste interesante entre el claro y el oscuro, así que tienen que irse con cuidado. Por eso les recomiendo que utilicen ciertos lápices para algunas partes y otros para evidentemente otras zonas distintas. También quiero decirles que este es un dibujo bastante avanzado, muy complicado de hacer, entonces podríamos decir que es un tutorial más o menos avanzado. Entonces, si no tienen mucha práctica en este tipo de dibujos o dibujos de estilo realista, no se tienen que poner tristes porque no les sale el dibujo o algo por el estilo, porque en realidad esto requiere trabajo y, como les digo, yo me demoré 12 horas en hacerlo. O sea, no es algo que se haga realmente rápido. Es mucho trabajo, hay que estar muy concentrado, pero si les gusta este estilo de dibujo, tienen altas posibilidades de que lo puedan hacer. Aquí estoy marcando algo de textura en la parte de lo que es el cuello. Como pueden ver, yo tracé dos líneas y una línea en el medio. Esta línea en el medio lo que hace es dividir, es decir, pareciera que ahí divide el músculo y nos entrega mayor realismo. Es básicamente la anatomía como la trabajamos en el cuerpo humano. Claro que aquí es un dragón, así que podemos crear lo que estimemos conveniente, pero se asemeja un poco a lo que es la anatomía humana, o sea, en el sentido teórico, no en el sentido práctico en realidad. También empezamos a agregar un poco de matiz, pero muy poco. Podemos aclararlo también agregando el lápiz blanco, pero con mucho cuidado. Y el lápiz gel blanco en este dibujo es totalmente fundamental porque nos permite resaltar partes que no se podrían hacer ni siquiera con una goma eléctrica. Lo que sí, por ejemplo, si aplican el lápiz gel blanco, tienen que continuamente limpiarlo porque se tapa con la cantidad de grafito que nosotros dejamos en el dibujo. Así que de repente a veces deja de rellenar con el color blanco, y no es que se haya gastado, sino que se tapó la mina con el grafito del dibujo. Bueno, este dibujo no es creado por mí en absoluto, es una obra de otro artista, en realidad ni siquiera sé de quién es, pero era un dibujo digital. Y claro, yo le agregué y le quité algunas cosas, porque jamás he realizado algún tipo de copia total, nunca me ha gustado, pero sí me sirvió como una referencia. Y la verdad es que para comenzar está muy bien esta técnica, y ya cuando uno tiene años de experiencia trabajando en este estilo de dibujos, puede ya lanzarse con su propio estilo y tema o temática. Pero siempre al principio es bueno ver gente y tratar de imitar lo que realizaron o inspirarse en este tipo de personas. Entonces empezamos a generalizar textura. Por ejemplo, en esta parte, en la parte superior de la cabeza, como pueden ver, hay muchas líneas aleatorias, es decir, hay líneas verticales, horizontales, en diagonales, y lo que pasa es que esa es la primera capa. Entonces trazamos estas líneas que dan una especie de malla, y la verdad es que luego empezamos a oscurecer y queda esa capa de abajo que queda un poco transparente, entonces sí se ve la textura interesante. Por eso siempre les he dicho que trabajen capa sobre capa, porque podemos obtener muchos beneficios con esta técnica. Ahora sí empezamos a trazar también lo que son los huesos en la parte del ala. Bueno, como pueden ver, la parte de los huesos está dividida en varias zonas y es importante que repitan este mismo proceso en todo lo que es el ala y en realidad en las dos alas, para que así el dibujo quede más o menos coherente. De a poco vamos agregando textura, como les dije, capa sobre capa. Vamos trazando líneas interesantes. Ahora, sí les recomiendo, bueno, como pueden ver, ahí yo resalté con el lápiz gel blanco, pero para que el lápiz gel blanco resalte bien, tienen que oscurecer lo que es el contorno. Por ejemplo, bueno, voy a hablar un poco del caso cuando he realizado dibujos con lápiz carboncillo, que no es el caso en este, pero sí se aplica la misma técnica. Muchos me comentan que han intentado realizar el dibujo, pero con el lápiz pastel blanco no resalta.
por ejemplo cuando he realizado algún tipo de rayo o tormenta eléctrica, no se ve la línea blanca, y es posiblemente porque no han oscurecido mucho lo que es el fondo. Entonces jamás va a resaltar algo si es que no han oscurecido el fondo. Imagínense trazar una línea blanca encima de la hoja blanca, así nada más, es imposible que resalte, por lo mismo que les digo. Bueno, continuamos oscureciendo, generando diversas texturas. Como pueden ver, yo tengo la mano apoyada en una hoja que continuamente estoy afilando los lápices ahí, incluso el lápiz, el portamina 0,5 HB, por el hecho de que incluso si la mina es muy delgada, aún así hay que oscurecerlo para algunas partes, por ejemplo los dientes o pequeños detalles que apenas son perceptibles. Para que ustedes sepan, este dibujo yo lo trabajé pero muy de cerca, o sea, digamos que a unos 10 centímetros del dibujo. Entonces la cantidad de detalles solo se observan si uno se acerca mucho al dibujo. De hecho, por eso subí la versión con un detalle y con harto zoom, con mucho zoom, para que ustedes puedan ver cómo están trabajados todos los detalles que realicé en el dibujo. O sea que apenas se pueden ver toda la magnitud del dibujo si es que lo miramos en el tamaño completo, es decir, hay que ampliarlo. Bueno, como pudieron ver aquí en la parte de la membrana, yo simplemente agregué una especie de capa con textura, como les dije, capa sobre capa, y una vez que empecé a oscurecerla encima, empiezo a trazar con un lápiz bien oscuro lo que pueden ser venas, vasos sanguíneos, etc. Ahí ustedes pueden trabajar con su creatividad y añadirle cualquier tipo de elemento que pueda beneficiar el desarrollo del dibujo. Aquí, como ven, yo también empiezo a trabajar lo que es el fondo. Claro, aquí hay mucha gente que dice que uno tiene que empezar con el fondo. Sí, pero no siempre. Ahí estamos hablando mucho de lo que es lápices carboncillo, lápices pastel y la técnica de la pintura, obviamente, lo que es el óleo, que siempre se comienza con el fondo, o en la mayoría de las veces. En el dibujo no es tan necesario. Eso depende. Por ejemplo, si no vamos a difuminar el fondo, no hay problema, porque no vamos a perder lo que es la nitidez de la figura principal que ya dibujamos. Y bueno, como pueden ver, yo empiezo a trabajar lo que son las nubes, dando la sensación de que es un ambiente revuelto, o sea que se ve una especie de tormenta o algún elemento más dramático. Aquí repetimos el mismo proceso que hicimos anteriormente en la otra ala, es exactamente lo mismo. Trabajamos con los huesos, la membrana, y repetimos exactamente lo que ya hicimos con anterioridad. Entonces ahora sí empezamos a oscurecer algunas partes, por ejemplo lo que es el fondo inferior, también lo que son los huesos, y como ven el proceso es bien repetitivo. No es tan complejo. Sí, tienen que tomarse el tiempo, o sea, no comiencen a dibujarlo pensando en terminarlo o algo por el estilo. Tienen que ir paso a paso. Como ven, vamos añadiendo textura, y tal como se ve en este caso, yo no quise trabajar todo, por ejemplo, el dibujo como la mayoría de las veces lo hago, comenzando con la cabeza y haciéndolo parte por parte, sino que aquí voy trabajando muchas partes al mismo tiempo, muchas zonas, las nubes, las alas. A veces uno ve algún detalle que no vio anteriormente y lo corrige. O sea, no hay una ley que diga cómo debe hacerse, sino que uno va viendo qué cosas puede mejorar, qué cosas puede corregir, etcétera. Claro, continuamos oscureciendo. Así que recuerden bien eso que les dije, que es un dibujo complicado, bien complicado. De hecho diría que es de los dibujos más complicados que he realizado. Así que no tienen que desesperarse.
mi recomendación, si es que no tienen tanta práctica, sería que comiencen por partes. Por ejemplo, en vez de realizar todo el dibujo, trabajen lo que es en una sola hoja, la cabeza por ejemplo, después en otra hoja dibujen quizás un ala, y así empiecen a practicar de a poco. No se lancen inmediatamente con un dibujo de esta magnitud, a menos de que sí tengan digamos, la destreza técnica para poder llevarlo a cabo, porque si no se van a desmotivar evidentemente. Como a mí también me pasó en algún momento que quería dibujar como mucha gente y no podía, porque no tenía la facilidad motriz que sí se tiene que tener, pero eso se desarrolla solamente con práctica, así que no se tienen que preocupar. Es decir, mientras mejor practiquen, mientras más cantidad de horas inviertan en sus dibujos, mejor van a ser los resultados. Así que no es magia, aquí no existe magia. Continuamos agregando detalles. La zona que se ve en este caso es parte del músculo que mantiene lo que es el ala. A ver, ¿qué podría comentarles más? Que en este caso siempre tienen que realizar el boceto al principio, porque sí, yo sé que han visto mucha gente en YouTube que comienza dibujando simplemente el ojo y ni siquiera han realizado un boceto. Bueno, hay dos posibilidades en ese caso: que simplemente se esté calcando el dibujo derechamente, o que la persona sea tan extremadamente técnica, o sea que tenga tantos años de experiencia que sepa hacer el proceso de memoria, lo cual es muy poco probable. Así que en la mayoría de los casos se calcan las imágenes. Como pudieron ver, aquí no se calcó el dibujo, sino que se realizó el boceto adecuadamente. En el boceto les comento que demoré más o menos 35 minutos en poderlo hacer, para que ustedes dimensionen lo que uno tiene que invertir en un dibujo de esta categoría. O sea, es mucho tiempo. Pero como les digo, nadie nos apura y hay que tomarse el tiempo que corresponda. De hecho, muchas veces cuando me preguntan cuánto tiempo te demoraste en hacer el dibujo, digo la verdad, o sea, 6, 7, 10 horas, en este caso fueron 12, pero muchas veces me gustaría decir el tiempo necesario. Se demoró lo necesario. O sea, el tiempo no es un parámetro realmente trascendental. Ustedes simplemente trabajenlo, que nadie los apura, preocúpense de cada detalle y después van a ver, claro, que quizás se demoraron mucho tiempo en hacerlo, pero no anden pensando, llevo 4 horas, llevo 5 horas, no, tienen que preocuparse del dibujo, nada más. Aquí en la parte de la calavera, realmente yo pensé en omitir esta parte del dibujo, o sea, no trabajarla, porque vi la imagen y se complicaba bastante, o sea, no era algo tan fácil, pero en realidad en un plazo más o menos de 15 minutos logré generar algo de textura y quedó bastante bien. Le agregué unas partes de grietas, o sea que el cráneo está roto en muchas zonas, por eso que no se ve digamos la anatomía del cráneo totalmente correcta, porque obviamente ha sido deformado por el dragón. Entonces, como pueden ver, el cráneo está apoyado en una parte, en una especie de roca, de tierra, que está en el medio de un pantano. Ese es el ambiente más o menos que está en este dibujo, o sea, es el contexto que rodea a la figura principal, que en este caso es el dragón. Como pueden ver, como ya realizamos lo que es el boceto, es mucho más fácil, porque uno ve la imagen y dice, ya, podemos agregarle tal elemento, podemos quitarle alguna cosa, pero es mucho más fácil poder trabajar porque ya tenemos una idea bien clara de lo que queremos conseguir, de cómo va a ser el dibujo. Ya, aquí es bien importante lo que les voy a comentar. Lo que está en el primer plano, o sea, lo que está más cerca a nosotros, tiene que ser más oscuro. Esto es por una ley atmosférica, o sea, es una ley en realidad artística, que dice que los objetos que están más lejanos tienen que ser más tenues. Ustedes vean fotografías, por ejemplo, de montañas, de praderas,
y lo que está más al fondo siempre se ve con un tono azulado y bien gris, y la verdad es que se ve muy tenue, o sea, las cosas más oscuras siempre están más cerca de nosotros, así que aquí el primer plano hay que oscurecerlo mucho, y la parte del fondo, como pueden ver, detrás de la calavera se ve una especie de línea en horizonte que claramente marca justamente el horizonte, y en este caso está muy tenue. O sea que, por ejemplo, estas pequeñas islas o pequeñas rocas que se ven en este caso rodeando a la calavera, aquí están bien oscuras en la parte cercana a nosotros desde el punto de vista del espectador, pero hacia el fondo van perdiendo esa nitidez, se van viendo más difusas y más tenues. Y claramente este efecto favorece lo que es el realismo que buscamos evidentemente en este dibujo. Como pueden ver en la parte izquierda, también tracé lo que es una especie de columna o huesos de algún animal, en realidad X, o sea, no vamos a especificar en realidad de qué se trata, simplemente generalizamos dando la textura de que en realidad el ambiente o la atmósfera de que el dragón ha comido, es una zona en donde él habitualmente se alimenta, y vamos creando una especie de historia conforme vamos trabajando el dibujo. Obviamente esto va a enriquecer la obra mucho más. Como pueden ver, lo que yo les dije es que el lápiz gel blanco solo destaca si es que oscurecemos el resto, el contorno, y por eso que ahora recién empecé a resaltar algunas partes que rodeaban el dragón, pero tampoco resaltó lo que yo quería. ¿Cuál es el problema? Que no resaltó porque evidentemente el fondo no es muy oscuro. Ok, en eso sí estamos de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Que si yo hubiese oscurecido el fondo, evidentemente que el dragón no hubiese destacado tanto. ¿Se fijan? Entonces de repente a veces hay que arriesgar un poco algún ámbito para mejorar otro, en beneficio de otro. En este caso tuve que arriesgar algunos destellos para que el fondo quedase de esta forma y no más oscuro. Ahí ustedes tienen que tomar una sabia decisión, y eso va a depender de cada dibujo. En realidad no les podría decir qué dibujo sí requiere este cambio, pero si ustedes quieren mi opinión pueden buscarme en Facebook, también tienen los links en la descripción, y tienen que mostrarme el dibujo obviamente para darles mi opinión, pero la obra es personal de cada persona, así que eso también es muy relativo. Oscurecemos un poco el fondo, pero como les dije, dentro de los márgenes conservadores en realidad en este aspecto, porque no queremos disminuir la imagen o la presencia del dragón, que es lo más importante totalmente. De hecho aquí el fondo es optativo, simplemente quise hacerlo para hacer el dibujo más complejo, pero el fondo también podría haber sido simplemente una tonalidad gris, nada más. Pero sí que creo que quedó bastante bien aplicando algún tipo de detalle, como pueden ver en el pantano, pero la mayoría del fondo simplemente son las nubes, es más de la mitad del fondo, así que no es tan complicado. Resaltamos algunas partes todavía, como ven ahí sí se resaltó bastante bien porque oscurecimos el fondo en esa parte mucho. Continuamos agregando detalles y repetimos el mismo proceso que yo ya les he comentado a lo largo de todo el video. En realidad este tutorial debería haber durado por lo menos una hora, el problema es que imagínense todo el tiempo que me hubiese demorado en subirlo. O sea, en realidad no podría haberlo hecho. Así que hice mi mejor esfuerzo haciéndolo de 25 minutos, pero yo sé que es muy poco el tiempo. Igualmente si intentan realizar este dibujo me pueden preguntar qué cosas ir mejorando para que yo les vaya ayudando de una forma más cercana. Y bueno, el dibujo nos queda así como ven. Y recuerden que pueden suscribirse para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram y nos vemos la próxima semana. Chao.